que se abra las compuertas donde tiene guardado el man de arriba todo lo bacano y caiga sobre ti. Todo lo chévere. Felicidad, prosperidad, salud, alegría. Te deseo todo lo bueno para que seas feliz, para que puedas disfrutar y para que puedas seguir adelante. Hoy un tema que me encanta, está conmigo la doctora. Doctora, bienvenida. Gracias, Mucho gusto padre. saludarla. Tenía rato que no la veía. Sí, señor, un placer estar nuevamente en su programa. Karen, ¿no? Karen Sarmiento. Sí. Karen Sarmiento. ¿Y dónde está el compadre? Leonardo Taborda. Leo, ¿dónde anda? Ahí está muy bien, gracias a Dios. Es una pareja de psicólogos, ¿no? Sí, somos esposos. Yo sé que sí, claro que sí. No lo voy a olvidar. Bueno, ¿por qué ser agradecido, doctora? Es mi tema hoy. Un tema bastante interesante, padre, porque es un tema olvidado. ¿Olvidado? Sí, yo considero que es un tema olvidado. Es parte de lo que representa nuestra educación. Casi que desde la crianza nos dicen, dé las gracias, mijo. Cuando pide un favor, cuando vaya a alguna parte, dé las gracias. Y se convierte como en algo de nuestra educación. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en la medida en que vamos avanzando, es un tema que resulta olvidado. Y es importante ser agradecido, padre, entre muchas cosas que podemos decir, porque eso nos da sentido de vida, porque eso nos permite ser humildes, eso nos permite estar orientados acerca de para dónde vamos, por qué existimos, nos enseña a valorar las cosas, a valorar al otro, hace que nuestro ego se equilibre, saber que nosotros no somos únicos y que todo depende de nosotros, sino que todo gira alrededor del contexto de que somos parte, que necesitamos de los demás necesitan de uno, y que esto es un juego de complemento permanente. Eso nos hace mejores seres humanos. Nuestra calidad como seres humanos se ve fortalecida cuando nuestro sentido de agradecimiento hacia la vida está enraizado. Sin embargo, para hablar de agradecimiento, para mí es fundamental tener en cuenta que el ser agradecido es un ser observador. Es un ser capaz de identificar los detalles y los matices de la vida. Es aquel que logra ver en la pequeñez de la cotidianidad la sorpresa. En aquello que, como es parte de mi cotidianidad y es normal que yo lo tenga, un papá, una mamá, una casa, un equipo de trabajo, un techo, aquello que es normal tenerlo y que yo me merezco porque yo lo debo tener. Si yo me vuelvo observador y detallista, me doy cuenta que puedo llegar a valorarlo, a apreciarlo y se me vuelve sorpresa día a día. El que está al lado mío, mi esposo, mi compañero, mi novia, mi amigo, es un factor de sorpresa diario si yo lo miro, lo observo en detalle y me doy cuenta de lo valioso que puede resultar para mí, lo que me puede aportar. Sin embargo, padre, para esto yo siento que la educación debe llevarnos a entrenar la mirada. Debemos tener la capacidad de entrenarnos día a día en observar lo valioso de las cosas que nos rodean. Realmente... Pero ¿cómo vivir todo eso en un mundo en el que nos hemos vuelto arrogantes? Yo recuerdo aquella versión de Walt Disney del cuento de Pinocho. Uno de los personajes decía, uno de los personajes gritaba con fuerza, el mundo me debe el sustento. Y dolorosamente ese tipo de afirmaciones expresan bien la filosofía que muchas personas tienen en la vida. No sienten en particular ninguna deuda de gratitud con nadie, ni a los padres, ni a la sociedad, ni siquiera a Dios. Mira, te doy datos. Una encuesta realizada en Francia con jóvenes entre 16 y 22 años mostró que la mayoría pone la libertad de vivir la vida como a uno le plazca por encima de tener más respeto a la familia, a la patria o a la religión. Disculpe, padre, pero ¿qué nos muestra el resultado si nos vamos a una estadística? ¿Cuál es el resultado de su trayecto de vida o de su objeto de vida? O sea, eso nos muestra el camino, pero ¿cuál es el resultado de ese trayecto, de esa filosofía? ¿Sí? De pronto, yo diría que la reflexión está en eso. Caminos hay muchos para tomar este trayecto de vida y tenemos la libertad de querer o no ser agradecido con la vida y con Dios y con el que nos rodea. Pero la reflexión es, ¿qué obtengo al final de acuerdo al camino que yo escojo? Bueno, entonces te pregunto, ¿qué le pasa al que no es agradecido? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no ser agradecido en la vida? Padre, cuando uno como ser humano tiene la capacidad de ser agradecido, primero está en una retribución permanente del otro, el reconocerme en igualdad de condición del que me rodea,
me voy al nivel de todo el que está alrededor mío. Eso, la empatía con la que yo llego a las demás personas, con la que se me abren las puertas, la fluidez es mayor, porque voy a encontrar un otro que está dispuesto a mí, porque me ve a su igual, me ve en su mismo nivel de posibilidades y las relaciones se van a establecer con vínculos más fuertes en esos términos, en la calidad humana en las relaciones interpersonales. El ser agradecido me permite no solamente valorar y sacar el mejor provecho a lo que yo tengo ahora, sino que planear mi proyecto de vida sacándole el mejor provecho a las posibilidades que se me van presentando, por un lado. Por otro lado, eso enraiza más mi sentido de vida con Dios y con las personas que me rodean, y eso a nivel emocional equilibra, Padre. Una persona que es madura y que sabe para dónde va y que sabe lo que quiere, es una persona que en su trayectoria se observa su sentido de vida, ¿sí? Hay un poco de razones, válidas todas, y me parecen bien importantes para tenerlas presentes, porque dolorosamente el camino de los desagradecidos no conduce a felicidad. Era algo fundamental, al leer negativamente la vida. Un principio para hacer un ayuno de negatividad en la vida, es decir, dejar al lado esa visión oscura de las cosas, donde me colocan la pared blanca y yo solamente veo el punto negro, porque esa es una tendencia natural del ser humano. Hagamos una lista, un ejercicio, hagamos una lista y yo invito a los televidentes a hacer una lista, no digamos diaria, Padre, vamos a aterrizar a nuestras realidades. Hagamos una lista quincenal, mensual, hagámosla, de cuáles son los motivos o las razones que yo tengo para estar agradecido en la vida, en diferentes dimensiones, con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, conmigo mismo, con Dios. Hagamos la lista. Es un ejercicio que nos ayuda a encontrar profundidad en los motivos para estar agradecido. Esto casi que automáticamente nos desvía de esa visión negativa que tenemos de las cosas y encontramos hasta espacios para perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por esa visión tan dañina que tenemos hasta de nosotros mismos y por no darnos la oportunidad de tener una visión de esperanza de nuestro porvenir y las cosas que nos están aconteciendo. Al sacar esa lista, Padre, que yo le estoy mencionando, vamos a encontrar personas, vamos a encontrar situaciones, vamos a encontrar emociones que quizás no las tenemos en nuestro consciente cotidiano, que están allí en nuestro corazón y que a veces necesitamos de este ejercicio para removernos y encontrar nuestras raíces a nivel emocional. Esto nos oxigena y realmente nos conduce a tener una actitud más esperanzadora, más positiva, basándome en esto que usted dice, Padre, en una actitud negativa permanente hacia la vida, y yo considero que todos estaríamos llamados a hacer como ese ayuno de negatividad frente a la vida, empezando por una lista, podría ser. Mire usted, eso puede ser un camino, porque de vez en cuando siento que todo me ha ido mal y es muy probable que no. Es muy probable que al contrario, haya muchas experiencias chéveres, muchas experiencias extraordinarias en mi vida. Shakespeare en el siglo XVII decía: cuánto más punzante que el colmillo de una serpiente es tener un hijo ingrato. Muchos papás se quejan de eso. Sí. Muchos papás, yo diría, Padre, que el curso normal, la trayectoria de la vida, los hijos no son lo que los padres desearon y soñaron que fueran. Y los hijos, cuando llegan ya a la etapa de la preadolescencia en adelante, que tienen una conciencia diferente de la vida, ya pueden criticar y comparar mi hogar con el de afuera. De ahí en adelante, ya uno como ser humano empieza: ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene el otro? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene el otro? Eso permite valorar, pero también darte... Hay padre ahí donde uno encuentra como el defecto del papá. Oye, pero mi mamá es como cantaletera. Pero ven acá, pero mi mamá, bueno, yo la amo, yo la adoro, pero mi mamá tiene esto que debería mejorar. Encontramos como en ese ir y venir y se va desgastando la gratitud del hijo hacia los padres, si nos vamos a ese punto que usted está tocando. Y sí, los padres permanentemente, y si usted se da cuenta, es a partir como de la adolescencia en adelante, empieza la lista de quejas de los padres, que realmente mi hijo sí es desagradecido. Porque es que la entrega de un padre es una entrega total. Y la devolución del hijo nunca va a ser total de acuerdo a las expectativas de los padres, porque usted sabe que en la crianza, en la educación de un hijo, no solamente influye el padre, sino el ambiente externo.
Entonces no me va a devolver lo que yo le estoy dando, me está devolviendo lo que yo le doy más lo que el ambiente le dio y no es mi imaginario. Entonces ahí hay mucho que analizar ese tema. Ahora, te pregunto, ¿es una actitud aprendida el tema del ser agradecido o el tema del ser desagradecido? ¿Es una actitud aprendida? ¿Es algo que nosotros aprendimos viendo a otros? ¿Es algo que nosotros aprendimos o es algo que más bien tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir? Hay un factor importante, Paris, tú sabes que culturalmente eso influye el contexto en el que uno crezca, si uno es costeño, si uno es del interior, eso va a influir mucho como en el énfasis en ciertos aspectos de la educación. Pero algo que yo considero, padre, aparte de verlo, porque si yo veo que mi papá y mi mamá es agradecido en su cotidianidad, obviamente eso yo lo asimilo, también está el por qué no tener en cuenta entrenar a mis hijos en ser agradecidos. Porque si yo los veo que no decir un gracias en una pequeña circunstancia, yo no reacciono inmediatamente de forma agradable. Hijo, di gracias. Y yo creo que eso deberíamos trabajar mucho. Yo me quejo de la falta de agradecimiento. Entiendo que el actuar bien de uno no depende de que el otro sea agradecido. Yo soy buena persona contigo, Karen, aunque tú no seas agradecida. Por supuesto. Yo te hago el bien aunque tú no seas agradecida. Pero eso no significa que uno no pueda reclamar una actitud distinta. Porque es que lo que estamos encontrándonos es con... Mira, a mí me pasa mucho. Tú ayudas a alguien y ese alguien se vuelve después un problema. Sí. El padre García Herreros, que pertenece a los eudistas, obviamente, y que como yo pertenece a la escuela francesa, una escuela bien irónica, el padre García Herreros, cuando alguien le ponía problemas, decía, pero ¿por qué me pone problemas si yo no le he ayudado? Porque él decía que normalmente la gente a la que tú ayudas es la gente que más líos te propone. Esa condición que se genera, padre, considero yo, de tú tienes que conmigo. Claro, lo que comienza como una ayuda termina como una obligación. Se vuelve el hábito lo enraizo como una ley y tú tienes que conmigo. Y hasta, padre, resultan actitudes exigentes, agresivas, con aquel que incluso me tendió la mano una vez. ¿Se la muerden? Sí. O peor, hay algunos necesitados que dicen, esa no es la ayuda que yo me merezco. Cuando realmente cuando es una ayuda te lo mereces y punto. No te la mereces. Es algo que te han dado, es algo que te han regalado y es algo que tienes que aceptar como tal. Mira, pudo haber sido un amigo, pudo haber sido una persona, pudo haber sido cualquiera que me ayude. Es importante que yo entienda que no fue porque yo lo merecía, sino porque esa persona lo decidió. ¿O no? Claro que sí. Y yo pienso, padre, que en la medida en que somos agradecidos, que identificamos motivos para darle gracias a Dios y a la vida por lo que somos y lo que tenemos, a nuestros padres y nuestro alrededor, tenemos la necesidad de retribuir. Y cuando uno genera en uno la necesidad de retribuir, surge el compromiso por dar lo mejor de uno, por agradar al otro, por estar en bien con el que está a mi alrededor, por hacer mi trabajo bien. Oye, yo estoy agradecido con mi empresa porque he recibido tantas cosas, he podido crecer como ser humano, yo me comprometo más, mi sentido de pertenencia se enraiza más y mi trabajo se vuelve de calidad. Sabes que yo tengo que agradecerle tanto a mis padres que yo tengo la necesidad de retribuir, devolverles, pero no nos vayamos solo a lo económico, padre. No, la vida completa. La vida completa es, sabes que la voy a llamar, porque es que yo siento que ella debe sentir que ella me hace falta, que es importante para mí.